Saludos, muy buen día, disculpen la espera, un poquito tarde, pero estamos aquí seguro con ustedes en este tu programa Despertar Cristiano, desde Emoción República Dominicana, transmitido en vivo a través de la estación digital Fénix Radio, disponible en Google, en TuneIn Radio y en todas las plataformas digitales. Buen día, señor Manuel Tineo. Buenos días, un poquito tarde, pero aquí estamos. Parece que nos cogió un poco el sueño, pero aquí estamos. Contento junto a todos ustedes a través de la transmisión con el objetivo de seguir como siempre llevando la palabra de Dios, que la honra y la gloria sea para Dios. Amén. Vamos a orar inmediatamente para comenzar este programa. Son las 9:26 en este Viernes Santo, viernes de preparación, viernes para prepararnos para recibir el día del Señor, que es el día sábado. Ese sí es el día santo de verdad, donde dice la palabra que nuestro pie no sea al mal ni a nuestros propios gustos, sino a los gustos del Señor, o sea, la voluntad del Señor. Vamos a orar. Dios Padre eterno, santo que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesucristo nos dirigimos a usted en esta oración, rogando, Padre, que usted santifique su nombre, Señor. Que usted, Señor, nos dé la aprobación, que nos dé el entendimiento de su palabra, y que lo que las personas escuchen, Señor, sea su pura palabra, Señor. Que usted purifique nuestros corazones y los corazones de todas las personas que están escuchando en este momento y que escucharán, Señor, este programa. Rogamos, Señor, que en este día hay muchas personas consagrándose, hay muchas personas que llevan rituales que según se le han enseñado, Señor, pero que ellos puedan encontrarse con usted, Padre amado, que puedan realmente arrepentirse de sus pecados, Padre amado, que ellos puedan realmente mirar dentro de su condición humana, Padre amado, que no simplemente sea una semana o que sea un día, sino que cada día, durante todos los años, Señor, usted nos ayude a ir refrenando nuestros pies del mal, Padre amado, que usted nos ayude a guardar su palabra, a aferrarnos a su Hijo Jesucristo hasta verlo venir en gloria, Señor. Amén. Toda la gloria y la honra sea por siempre a usted. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe en este momento y que sea su Santo Hijo Jesucristo que pueda explicar la palabra suya, Señor, a toda la humanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que buenos días para esas personas están en contacto con nosotros. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le guarde. Vamos a explicar hoy estamos en el capítulo 2 de Pedro. Dejamos en el capítulo 2 el versículo 12. Le invitamos en esta mañana a que todo con Biblia en mano, todo el que pueda, y el que no tenga su Biblia, haga la gestión de conseguir su Biblia, para que usted vaya comprobando que es el Señor quien habla, no somos nosotros. Porque muchas veces la palabra le choca a muchas personas, parece que están falta de entendimiento, porque por eso es que nosotros hablamos de esta manera, porque cuando el Señor dice una cosa y hay gente que se quedan como cavilando, como será así o no, entonces es porque están falta de estudio, tan falta de escudriñar las Escrituras. Pues cuando el Señor le habla a usted, usted lo único que tiene que aceptar, nada más. Y si no entiende, pídale a Dios sabiduría, porque ningún hombre se la va a dar. Y sujétese a lo que el Señor dice. No se quede usted pensando. Pero hay muchos que se quedan cavilando porque ya están impuestos a que sea un hombre que le explique a su manera. Cuando el Señor le habla claro, lo ve usted como con duda, ¿y será así o no? Porque lo que yo he oído es de tal manera. No, es al Señor que hay que oír, no es al hombre. Exactamente, así es. Es porque es lo que hablamos ayer, en el programa de ayer.
falsos maestros se han introducido en lo que hoy llamamos religiones y han estudiado o estudian cómo engañar, cómo mantener al pueblo engañado. Yo le llamo, vecino, cuando yo termine ese programa, entonces lo llamo a usted, si usted no va a salir. Al domingo. ¿Usted no se va a recortar hoy? Ah, vaya ahí, ahí están. Pues sí, esta cosa la estamos explicando clara, porque da pena que tenemos muchos hermanos con mucho tiempo en la iglesia que estudian, y cuando el Señor le habla a través de alguien, dirán, pero son palabras de quien la está pronunciando o son de Dios, no están seguros. Personas con 20 y pico de años, casi 30, y dudando de lo que la palabra de Dios dice. El Señor es claro, cuando el Señor habla, no se necesita mucha explicación para usted entender, porque el Señor a los suyos le habla claro, a los entendidos. Así es. Saludo para Carlos Espinal. Dice por aquí, buen día, bendiciones. Saludo para Carlos. Bendiciones para Carlos, también para Alde Mateo. Dice, buenos días para todos ustedes y bendiciones. Señores, si estamos hablando de esta forma, es porque aquí en la palabra donde estamos, está hablando de esto. Esto no es algo que salga de nosotros, y como hay muchos que ven el programa y dicen, ya le están tirando a la iglesia, o le están tirando puya a la iglesia, pero váyase a la escritura con nosotros y lea el tema. Mire cómo comienza hoy y cómo dice aquí. Porque esto es para que usted no se duerma, porque es que la palabra de Dios prepara a los hijos de Dios. El versículo 12 del capítulo 2 dice lo siguiente: pero estos hombres hablan mal de las cosas que no entienden. Son como bestias brutas, nacidas para ser cazadas y destruidas. Y como las bestias también perecerán. Serán retribuidos con daño por el daño que cometieron. ¿Ven? Aquí pueden darse cuenta de la explicación que dimos anterior a lo que está diciendo la lectura. Personas que hablan de cosas que no entienden. Cuando usted no entiende, pídale a Dios que le ayude a entender. Pero no se ponga a hablar, a distorsionar lo que dice la palabra. Claro. Porque es que, oigan bien, vamos a leerlo un poquito más atrás, porque en el capítulo 2 de segunda de Pedro, aquí está hablando al pueblo de Dios que se cuide de los falsos maestros. De los falsos maestros. Entonces dice que para usted mirar a estas personas, incluso usted va a ver cómo ellos se mofan, desafiando a los espíritus, a las huestes, hablando mal, donde dice la palabra que ni aun los ángeles que están delante de Dios, declaran juicio y condenación, aún para los espíritus como Satanás y todo espíritu. Escuchen bien, oigan bien cómo dice, para entonces comenzar a leer aquí. Dice aquí: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos ante el Señor. ¿Ustedes ven? O sea, estos tipos de maestros, este tipo de personas, son los que tienen al pueblo de Dios cegado. Cegados. Ustedes lo han escuchado mucho, que han dicho, el diablo es sucio. Que comienzan a, sin tener 100%, el anticristo, la bestia.
¿Ustedes no han escuchado esto? Llenarse la boca y de una vez especificar, tal fulano es la bestia. Ese se va a ir para el infierno. Dice aquí la palabra del Señor, que ni los ángeles que tienen más autoridad que nosotros, porque lo dice claro, oigan bien, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, hablando de autoridad, no pronuncian juicio de maldición contra ellos ante el Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Sigue diciendo incluso que estas personas, como no entienden la palabra, oigan lo que sigue diciendo. Pero estos hombres hablan mal de las cosas que no entienden. Son como bestias brutas, nacidas para ser cazadas y destruidas. Ahora, ¿quién es el que está cazando? ¿Quién es el que está destruyendo? Satanás mismo a estas personas los caza y los destruye. Y es por ello que usted lo ve que dice de una vez, Dios me entró en esta prueba. Oigan eso. Escuchen esto. Por causa de sus propios pecados, porque se ponen a desafiar autoridades, se ponen a hablar mal de autoridades, se ponen a blasfemar la palabra de Dios y se entran en sus propias pruebas y después dice entonces que es Dios que lo entró en la prueba. Yo no sé si quizá usted está entendiendo igual que yo el mensaje, pero aquí a mí me está diciendo la palabra que es que hemos sido engañados por tanto tiempo que ya cuando se nos presenta la verdad es difícil de aceptarla. Se nos ha engañado por tanto tiempo manipulándonos sin hacer excepción Claro. de concilios religiosos. Se nos ha manipulado tanto que cuando se dice la verdad a usted le choca y usted queda en shock porque usted no sabe si a quién creerle. Usted no sabe a quién creerle, pero déjeme decirle que Dios siempre tiene la razón. Amén. Aunque los hombres no hayan engañado por largo tiempo, cuando Dios habla, aunque las cosas se nos pronuncian diferente, con otro sentido, dele la razón a Dios. Dígale, amén, Señor, así yo es. no lo estoy entendiendo, porque a mí se me ha enseñado otra cosa. No lo estoy entendiendo, pero ayúdeme a entender. Así es. Dice la palabra que este tipo de personas y estos tipos de maestros, dice que como las bestias también perecerán. Y escuchen muy bien aquí, porque dice la palabra que Dios pagará a cada uno conforme a qué, a sus obras, a lo que han hecho, a cómo han vivido. Porque dice aquí, vaya al versículo 13, dice, versículo 13, capítulo 2 de segunda de Pedro, dice, serán retribuidos con daño por el daño que cometieron. Así es. ¿Serán restituidos con qué? Con daño. Con por daño. el daño que cometieron. Por el daño que cometieron. Cuando yo enseño mal la palabra de Dios, yo le estoy haciendo un daño a las personas. Por ejemplo, cuando yo digo que el día de reposo es el domingo, siendo el sábado, yo le estoy haciendo un daño a esa persona, porque no por culpa de él, sino por culpa mía, él está blasfemando y rompiendo un mandamiento de Dios. Lo mismo que estamos explicando. Muchas personas, en vez de guardar el sábado para el Señor, como dice las Escrituras, guardan el domingo porque tienen un largo tiempo aceptando esa mentira. Exactamente. Y la tienen como una verdad. Entonces, cuando el Señor le habla acerca de los de, dicen, Señor, pero yo no puedo aceptar porque a mí se me ha enseñado que es tal cosa. Y ahí es que está el detalle. Cuando
hemos violado los principios, las normas, los reglamentos de Dios, haciendo otra cosa. Cuando se nos explica la verdad, entonces se nos hace difícil aceptarla porque no la conocemos. Lo que hemos aceptado es la mentira. Mentira y falsedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Exactamente. Entonces, inmediatamente alguien te enseña a contradecir la palabra del Señor y a ser contrario a la palabra del Señor. Porque no podemos ser parecido. No. Es igual como dice la palabra. Igual. En todo, en todo. Lo que Dios ha establecido desde un principio debe hacerse como Dios lo ha establecido desde un principio. Amén. Igual. Aquí está. Con perdón, ¿por qué que dice que el evangelio debe ser predicado otra vez? Porque desde el tiempo de los discípulos a esta parte se ha distorsionado. Han querido introducir otra doctrina, otra regla que no es la que Dios ha establecido. Y es por eso que cuando se le dice la verdad, hay muchos hermanos que se lo hallan raro porque han aprendido en el error. No se basan en cuanto a la palabra, lo que Jesús dice. Entonces dicen, el hermano o está caliente, qué sé yo qué. Acuse usted al escritor de las escrituras. Claro. A nosotros no, porque el Señor nos ha puesto a nosotros para decir lo que dice aquí. Exactamente. Entonces tenemos que tener mucha cuenta. No debemos hacer las cosas parecidas, sino exactamente igual como dice la palabra. Dice que a la iglesia o al pueblo de Dios, estos son los maestros que se van a introducir. Dice que se complacen en el libertinaje en pleno día. Son sucios, manchados, y mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Oigan bien esto. Se recrean en sus errores. Porque es que usted lo ve burlándose de otras personas. Parecen ser como el fariseo que se paró a orar. Ay, porque yo no soy como aquel, porque esto y lo otro. Esa es buena explicación. Eso está sucediendo hoy con la iglesia. No hay quien lo corrija, porque ellos también. Ellos se basan en su opinión y se encuentran bien. Cuando usted lo corrige basado en la palabra de Dios, nadie acepta eso. Ahí están imitando al fariseo. Claro. No, porque yo estoy bien, yo soy esto, yo he hecho aquello, pero aquello no es como yo. Muchas personas que dicen, por ejemplo, porque yo diezmo, pero si usted se va al diezmo que él da y va al diezmo bíblico, no es el mismo diezmo. Sí, porque yo ofrendo. Porque yo ofrendo, yo diezmo. Pero si usted va a la ofrenda que da y va a la ofrenda bíblica, no es la misma. Porque yo no falto a la iglesia. Porque yo no falto a la iglesia. Yo estoy todos los días, llueva, trueno, venté. Pero déjeme decirle que no se gana nada con eso si usted está violando los principios de Dios. Con que usted esté metido en la iglesia todos los días, violando los principios de Dios, no estamos en nada. Mejor fuera que usted estuviera en su casa, educando a su familia, dando testimonio a sus vecinos, y que usted se rija por la verdad, como dice la palabra de Dios. Señores, tenemos que tener cuenta, esto no es que nosotros queremos traerlo ni acusar a nadie, no. Estamos revelando. Se está explicando para revelando que lo que es la no palabra. Nos engañemos. Claro, lo que es la palabra del Señor. No vivamos una vida engañada, que venga Jesús a pedirnos cuenta. Y nosotros, como el joven rico, todo esto desde mi juventud lo he hecho. Y que vaya y nos falte algo entonces cuando Jesús venga. Así es. Dice la palabra, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacían de pecar. Seducen a los inconstantes, Tienen el corazón ejercitado en codicias y son hijos de maldición. Ustedes ven, porque es que no se cansan, seducen
al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es que se preparan mentalmente para convencer. Ellos se preparan mentalmente, no se preparan en la palabra, no. Primero lo preparan para convencer según su concilio. Usted puede ver, por ejemplo, mire, un católico te va a convencer según el concilio católico. Según lo que le han enseñado. Mira, un evangélico te va a convencer según el concilio evangélico. Un adventista te va a convencer según el concilio adventista. Un testigo de Jehová te va a convencer según el concilio de testigos de Jehová. Un musulmán te va a convencer según el musulmán. Pero aferrarse a la palabra, ninguno. Son muy pocos. Y si tú quieres aferrarte a la palabra y únicamente a la palabra, te sacan del concilio. Y tú sabes lo que te dicen, que yo lo he escuchado, hay que mocharle la sala a ese hombre. O se vaya al infierno. Sí. Yo quiero que sea Cristo Jesús a través de su palabra quien me seduzca, quien me arrastre, pero no concilios religiosos llenos de maldad y de mentira. Entonces, aférrate a la palabra de Dios. Haz las cosas por la palabra de Dios y exígele a quien sea que te predique la palabra, que se aferre a la palabra de Dios y haga las cosas como dicen la palabra de Dios. En todo, porque todo lo que es para Dios hay que hacerlo como Dios dice. En todo. Todo lo que Dios nos exige para Él, hay que hacerlo como ya Él lo estableció. Amén. Ahora, ya si está fuera de la palabra y como concilio se propusieron algo, ok, ya eso se hace para el concilio, para ayudarlo. Pero si es para Dios y es como dice la palabra, es como diga la palabra. Así es. Porque esto es lo que dice aquí. Por esto lo dice aquí la palabra. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Por qué usted cree que dice aquí que tienen los ojos llenos de adulterio? Es porque adulteran con la palabra, fornican con el mundo, con sus propios pensamientos. Es por ello. Incluso, recuerden que en Apocalipsis dice la palabra que la gran ramera ha fornicado con todas las religiones. Ha adulterado y le ha dado a beber del vino de la perdición. Porque una pequeñita doctrina de la ramera se encuentra en ellos. Entonces, usted tiene que ver. Porque es que Jesucristo aclaró perfectamente esto y dijo, ¿de qué te vale guardar 9 mandamientos y quebrantar uno? La muerte no viene por 10 pecados, por 20 pecados, es por uno solo. Por una sola desobediencia es que tú eres parte de Satanás. Es que Satanás tiene poder en ti. Por una desobediencia. ¿Qué buscaba el enemigo en Cristo Jesús? Un solo pecado. Era un solo. Lo mismo que buscó en Eva y en Adán. Eso mismo Él busca en nosotros también. Sí, tenemos que recordarnos que la masa puede ser perfecta, pero un poquito de levadura la fermenta. Un poquito. Entonces, eso somos nosotros, la masa. Tenemos que tener cuidado que no carga levadura en nosotros, porque nos puede dañar por completo. Así es. Dice, versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacían de pecar. Seducen a los inconstantes, tienen el corazón ejercitado en codicias y son hijos de maldición. Hay que tener cuenta con esto, porque todo aquel que contradice y que quiere hacer su propia voluntad es un hombre maldito por Dios. ¿Por qué? Porque
lo que hace es seducir al pueblo para que continúe en pecado. Dice, han dejado el camino recto. O sea, ¿cuál es el camino? La palabra, es Jesucristo. Amén. Se han extraviado y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la maldad. ¿Ven ustedes? Entonces hay que tener cuenta con estos pastores y sacerdotes, con estos hombres que dicen ser elegidos por Dios, de que para hacer su voluntad, y es a lo contrario. Elegido por Dios y que para enseñar, Claro. instruir. Hay que tener mucho cuidado, porque ya que se tocó este poquito aquí, yo me lo estaba reservando, pero Dios nos quiere que nos reservemos nada. En cuanto a advertencia, todos tenemos que denunciarlo y decirlo con amor, de manera que las personas puedan entender. Hay mucho, hasta de nuestros hermanos, que lo que se ha explicado aquí en este momento dice, pero eso no es a nosotros, eso no es a nosotros, al pueblo que se nos está diciendo. ¿Por quién usted cree que Dios vela? Es por su pueblo. Claro. Es al pueblo que Dios tiene que ir amonestando y diciéndole cómo se hacen las cosas. Pero hay muchos hermanitos que lamentablemente dicen que lo que se está explicando aquí es como para la gente del mundo, lo que no conocen. Eso es para Es a todos. usted, como cabeza del pueblo de Dios, que el Señor le Amén. está diciendo, para que usted no vaya a caer en estos errores que está hablando aquí. Así es. Que usted no se vaya a convertir en un falso maestro. Es a usted, no es a el que no sabe por allá. Porque yo puedo esperar una enseñanza, un buen testimonio de que no conoce a Dios. Claro que no. No es al mundo que Dios le está hablando, es a su pueblo. Para que usted, si no ha caído, abra sus ojos y se afirme en la palabra del Señor y no cargue en semejante cosa. Pero Así. hay muchos que dicen, eso no es a nosotros, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y de quién que está diciendo el Señor aquí que debemos cuidarnos? ¿Cuáles son los que van a introducir herejías según el apóstol Pedro explica? Son los que vienen disfrazados de ovejas y son lobos rapaces, haciéndose pasar por las ovejas. Así es. Y dice que se están comportando como este profeta Balaam. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes llevadas por el huracán, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Oigan, dicen que estos maestros, estos pastores y estos maestros, porque aquí está hablando de maestros que se introducen, dicen que Dios les tiene una oscuridad reservada si no cambian, si no reconocen la palabra de Dios y la autoridad de Dios que hay de ellos, porque es que recibirán mayor condenación. Recibirán mayor condenación y usted verá por qué. Ahora, dígame usted si aquí no está hablando de maestro, porque escuche lo que dice aquí, oigan bien, con palabras infladas, oigan bien esto, con palabras infladas, pero vacías, seducen con pasiones carnales y disoluciones a los que apenas han escapado de entre los que viven en error. ¿Por qué? Porque ellos engañan al que ha creído en Dios. El pobrecito que va a una iglesia, se bautiza, o el que va a la iglesia católica, a la evangélica, a la adventista, donde sea, es porque ha confiado en Dios. Y el pobrecito, como va confiando en Dios, dice, no, porque a este lo ha puesto Dios para guiarme. Pero como no conoce el corazón depravado del que está hablando, se deja engañar. Porque es que le pintan palabra y lo ponen a hacer, en vez de la voluntad de Dios, la voluntad de un hombre. ¿Y qué dice aquí? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Miren lo que dice aquí. Con palabras infladas, pero vacías, seducen con pasión carnales y disilusiones
a los que apenas han escapado de entre los que viven en error. ¿Ustedes ven? Apenas han escapado. Eso se Apenas. refiere a los nuevos que llegan a la iglesia. Sí. Que apenas han escapado de los que viven en error. Pero entonces si comenzamos a adoctrinarlos con otra cosa que no es la palabra de Dios, basado en nuestras opiniones, ¿cómo va a crecer en el conocimiento? Y oigan bien. Torcido también. No, y esto es otra cosa. Mira, líder espiritual, sea usted un pastor, sea usted un sacerdote, sea usted un anciano, donde haya ancianos en la iglesia, porque muchas no tienen ancianos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que Dios va a tener misericordia de este que apenas se salvó. Y aunque usted lo esté engañando, Dios va a tener misericordia, pero de usted no va a tener misericordia. Porque mire lo que sigue diciendo aquí. Dios conoce los corazones. Mire lo que sigue diciendo aquí. Se lo voy a leer. Dice, se lo voy a leer nuevamente para que usted vea que esto es para nosotros que somos líderes. Porque yo soy un líder porque yo estoy enseñando a usted ahora mismo. Y tiene Ahora, parte también. no me considero un líder espiritual para guiar a nadie, no. Dejo que la palabra sea, porque el único líder verdadero es Cristo Jesús y lo que Dios ha establecido. Amén. Pero yo no quiero ninguna ganancia, ningún beneficio, ni económico ni de nada de lo que es la palabra del Señor. Ni tampoco me voy a adjudicar a mí mismo ningún tipo de honra. Que me honre Dios, porque Dios es que tiene que acompañarme con su poder, con su autoridad. Que no pague Dios. Que sea Él. De acuerdo a nuestras acciones. Pero escuche lo que dice aquí. Dice, con palabras infladas, pero vacías, seducen con pasiones carnales y disilusiones a los que apenas han escapado de entre los que viven en error. Ahora, ¿qué dice? Les prometen libertad. Oigan bien esto. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. O sea, Satanás ha vencido a estos mismos líderes con sus pasiones carnales, porque lo que ellos predican y la libertad que le predican al que está ahí es con un doble sentido. Y ellos lo saben. Preparan los temas y ya saben para qué lo están preparando, con un propósito oculto De manipulación. de manipulación, y ya lo saben, y es por ello que lo dice aquí, le prometen una libertad que ellos mismos saben que están condenados. Ahora, aquí hay algo que explicar breve. Usted como temeroso de Dios y que anda detrás de su salvación, ¿a quién usted cree que el Señor está amonestando aquí? Es a los líderes del pueblo. Es a los líderes. Aquellos que hoy en día se muestran ser grandes delante de los demás. Mientras que el Señor dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, muéstrese como el más pequeño. Exactamente. Y es lo contrario que estamos viendo a lo que la palabra está explicando. Es a los líderes, a los responsables de la gracia de Dios que el Señor le está hablando aquí, lo está amonestando. Claro que nos fortalece a nosotros para que abramos los ojos y no confiemos en todo el mundo. Claro. Cuando alguien venga con un mensaje y coja el púlpito, dice el Señor que usted tiene que estar presto escuchando. Y si se tuerce de lo que dice la palabra, hay que bajarlo de ahí. Hay Así que es. bajarlo. No importa que sea el dirigente más popular y el más grande que usted crea. Si se está torciendo, diga, usted no viene de parte de Dios, porque la palabra no dice eso que usted está explicando. Por ejemplo, usted no ha visto muchos predicadores
que incluso esos videos gente inteligente se ha dado cuenta. Predicadores que están emocionados y comienzan, ven y pacta con Dios, ven y trae un diezmo de tanto, ven y trae una ofrenda de tanto, ven y pacta con Dios, que Dios te bendecirá, que Dios te dará esto. ¿Usted no ha escuchado esto? Están vendiendo el perdón y la libertad de usted poder elegir su salvación. ¿Es negociando? Usted no ha visto el negocio, no se ha dado cuenta. Pero a lo que estamos hablando, para eso ellos están preparados. Estoy poniendo esto como un ejemplo. Venga y traiga un cheque de tanto, pacte con Dios, porque Dios te ha llamado a prosperidad, Dios te ha llamado qué sé yo qué. Son unos negociantes finos, bien preparados. Son ejemplos. Pero dice aquí que engañan. Lo dice la palabra aquí. Oigan bien. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. O sea, viven engañados. Son ovejas, lobos disfrazados de la oveja. El propósito es otro. Dice, si después de haberse alejado de las impurezas del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es que estas personas quedan peores. Son peores. ¿Sabes por qué son peores? Porque son espías en el pueblo de Dios, que en vez de hacer crecer el pueblo de Dios, lo destruyen. Porque entonces ahí está metido el chisme, el odio, los pleitos. Hay personas que aún en el pueblo de Dios se han ido a la trompada con otro, porque la ira de los propios intereses, defendiendo intereses, los intereses humanos, y todo esto se ve en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es que son una persona corrompida, y ya corrompida y creyéndose salvo, haciendo en contra de lo que dice la palabra, es un peligro. Pero lo dice la palabra aquí, queda peor entonces. Así es. Le seduce, dice aquí, le seduce lo del proverbio tan cierto. Perdón, le sucede lo del proverbio tan cierto. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo otra vez. ¿Ustedes ven? Aquí no está hablando, no le está hablando de que es uno que se arrepintió y fue a la iglesia y de la iglesia salió y se fue al mundo. No, está hablando claramente de los que enseñan. De los que iniciaron el camino y se han devuelto. Claro. No está hablando de una persona. No, está hablando de los que enseñan, que ya se han pervertido por el dinero, por las finanzas, por el poder, haciendo contrario a lo que Dios ha mandado, mostrando santidad, pero por dentro están corrompidos. En vez de hacer discípulos de Jesucristo, están haciendo discípulos de una religión. Y eso no es lo que la palabra manda. En vez de enseñar la palabra de Dios, manipulando ahora la palabra de Dios para sacar el beneficio propio. Y esto es lo que aquí dice la palabra de Dios. Aquí hay un puntito que es bueno para refrescar la mente. Y si somos personas inteligentes, debemos entender lo que el Señor dice. Cuando el Señor dice que el Evangelio debe ser predicado nuevamente, téngalo por seguro que el Señor está diciendo que no se está predicando el Evangelio como debe ser predicado.
Nosotros conocemos que en un tiempo el evangelio se predicó, en tiempos de los apóstoles. Pero usted y yo, que tenemos tantos años en la iglesia, conocemos que a la iglesia de Cristo se infiltró el paganismo. Hasta hoy. Entonces, en cuanto a eso, el Señor dice que el evangelio debe ser nuevamente predicado, porque ha perdido la esencia el evangelio. Todo el mundo se ha corrompido, lo que el Señor está diciendo aquí. Todo el mundo, sin excepción, y debe ser predicado. Pero ¿de qué manera? Usted repitiendo lo que el Señor dice aquí. Usted es un intérprete de Cristo. Si el Señor dice es blanco, y para alguien que no entiende en el idioma, usted tiene que transmitir que el Señor dijo que es blanco, para que el otro entienda lo que el Señor está diciendo. Amén, así es. Entonces, mis queridos hermanos, usted, para que no se deje engañar, lea las escrituras. No se deje manipular. No se deje manipular de las religiones dándole que leer. No, lea usted mismo. Agarre un libro, libro por libro, pero no lo lea por leerlo, sino agárrelo primero. Antes de usted agarrarlo, ore a Dios y dígale: Dios, Padre eterno, como dice las escrituras, que ahora tenemos comunión con usted y con su Hijo. Amén. Tener comunión con Dios el Padre y con su Hijo. Porque dicen los apóstoles que esto es lo que ellos han enseñado, que esto es lo que ellos han enseñado y nos han transmitido a nosotros, pero eso no se ve hoy en día. Es así. ¿Por qué digo esto? Miren, voy a saltar a Primera de Juan, que es el libro que viene a continuación. Yo estoy aquí en el capítulo 2, pero voy a saltar aquí para que ustedes vean el engaño claro, donde aquí queda descubierto. Déjeme explicar un poquito antes que se me vaya. Por eso es que el Señor dice: estemos alerta, estemos percibidos. En aquel día muchos vendrán al Señor y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Ellos creyendo que están salvos porque hicieron la cosa. Sí. El Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. El Señor le dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. Pero usted sabe por qué. Porque prestaron más atención a los engaños de los hombres que a Dios, que a su palabra. Y eso es lo que nosotros andamos procurando ahora en día. Que el Señor nos libre de nosotros y basarnos en lo que digan los hombres, pasando por alto la instrucción de Dios. Voy a leer porque vamos a pasar al capítulo 3 de Segunda de Pedro, pero voy a leer aquí el primer capítulo hasta el versículo 4 de Primera de Juan. Y escuche bien lo que dice aquí. Dice aquí, este Juan que está hablando, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de la vida. ¿Saben ustedes lo que es el verbo? El accionar, el que acciona. Esto proclamamos. La vida que estaba con el Padre, ¿que estaba con quién? Con el Padre. Escuchen bien esto. La vida que estaba con el Padre se manifestó. ¿Qué dice aquí? Se manifestó. ¿Pero quién se manifestó? El Hijo de Dios. La vida que estaba con el Padre. Por eso se le llama el verbo. La vida que estaba con el Padre. Oigan bien. La vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vimos
y os anunciamos la vida eterna. Amén. Sigue diciendo, escuchen bien, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. ¿Con qué es lo que está hablando aquí? ¿Con quién es la comunión? Con el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces, es real, entonces es real. Esto es diferente a lo que están predicando hoy en día. Oigan bien, dice aquí, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Amén. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Amén. Ahí sí está completo vuestro gozo. Creyendo en el Padre y el Hijo. La comunión. Ahí es que debe estar nuestra comunión. ¿Ustedes ven qué es lo que dicen aquí? Aquí escuchamos diferente. La predicación, cuando la leemos con el corazón, es diferente y Dios nos habla claro. Dirigido por el Espíritu Santo. Dirigido por el Espíritu Santo. Hablando de Jesucristo como lo que es. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Cómo lo declaró Dios? Vamos nuevamente al capítulo de Pedro. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Dice, porque él recibió honra y gloria del Padre Dios, cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Y qué dice Primera de Juan? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Porque ¿qué escucharon ellos cuando estaban ahí con Jesús? No dice aquí Pedro que escucharon a Dios hablar. Escucharon la voz del Padre. Decía, este es mi Hijo amado. Ellos han escuchado. Entonces, ¿cómo predican a Jesucristo? Los apóstoles aquí. ¿Y cuál es su comunión? ¿Cuál es su comunión? Dice aquí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Amén. Muchos tal vez, hermanos, dirán, pero esos fueron ellos que lo escucharon, nosotros no. Pero aunque nosotros no estuvimos presentes, dice ahí que ellos hablan de lo que vieron y oyeron. Y hoy en día, ¿de qué que usted tiene que hablar? No es lo que usted oiga de la boca de un hombre. Es lo que usted oiga que dice la palabra, de Dios. Que es lo mismo que ellos escucharon en aquel tiempo. Hasta que usted ponga asunto a lo que dice la palabra de Dios, usted se puede encontrar en el mismo lugar que tuvieron ellos, escuchando la voz del Padre y contemplando con sus ojos a Cristo. Porque yo lo creo por la palabra. Porque amén, así todo es. Está narrado aquí para que usted lo crea. Entonces, en cuanto a lo que ojo ha visto y hemos escuchado, debemos decir, es lo que hemos aprendido de la palabra. Y lo que la palabra nos muestra a nosotros, es lo que debemos decir. Amén. Pasamos al capítulo 3 de Segunda de Pedro, ya para terminar este libro y pasar a Primera de Juan. Dice en capítulo 3 de Segunda de Pedro, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Estimular vuestro limpio entendimiento, es para que el entendimiento esté claro. Esté claro, esté limpio. Que se revuelque el que se revuelque, que se enoje el que se enoje, que hagan lo que hagan el que quiera hacerlo. El hombre no es que nos va a salvar a nosotros, es Cristo Jesús. Amén. La obediencia a la palabra, el aferrarse a Jesucristo y a su Padre, es lo que garantiza la salvación de vida eterna. Ahora, si usted cree que su salvación está en la mente de un hombre, en lo que un hombre quiera imponerle a usted, ya eso son decisiones suyas. Pero yo me aferraré a mi Señor Jesucristo y a Dios Padre,
según dice las Escrituras. En el nombre de Jesús. Oigan bien lo que sigue diciendo aquí. Dice, voy a leer sin interrupción para poder terminar. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. ¿Vieron? Dice, ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que el tiempo antiguo, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua, y por el agua subsiste. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Ahora, aquí está hablando de los burladores del mundo, de las personas incluso. Ustedes han escuchado personas que dicen, el mundo se acaba para el que se muere. Y usted no ha escuchado también personas que dicen, pero desde que yo tengo conocimiento, he escuchado a los evangélicos, a los adventistas, decir que Cristo viene, y ya se murió mi papá, se murió, y no viene nada. Son gente que no han creído. No han creído en la promesa de Dios. Creen que la promesa de Dios es cuando ellos quieran que se va a cumplir, no es cuando Dios ha fijado el tiempo para cada cosa. Pero dice la palabra del Señor que el que afirmó el mundo desde un principio, ese mundo que ellos están hablando, que dice que todo ha permanecido, fue Dios con su palabra. Y que el que hizo que se anegara el mundo con agua en aquel tiempo, hoy en día tiene el mundo preparado para consumirlo con fuego, junto con todos los impíos, o sea, junto con todo el que no ha creído y ha violado la palabra de Dios. Recuerde esto, lo dice aquí. Lo dice aquí, pero ellos intencionalmente ignoraron que el tiempo antiguo, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y la tierra surgió del agua, y por el agua subsiste. Pero es por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y los cielos y la tierra de ahora, escuchen bien ahora, porque ahora no simplemente va a la tierra, aún el mismo cielo, donde está Jesucristo sentado, ese cielo va a ser renovado, dice la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿cómo que va a ser renovado? Claro. Porque es que Dios el Padre, todo lo que creó por Jesucristo, lo que Cristo creó en sí, se corrompió. Porque el pecado no se originó aquí en la tierra. El pecado y la desobediencia no se originó aquí en la tierra. Vino del cielo y de los ángeles. Vino del cielo y de los ángeles. La primera guerra que menciona la palabra de Dios se inició en el cielo. ¿O no han escuchado ustedes que dicen, y Miguel y sus ángeles batallaron? Contra el dragón. Contra el dragón. Y es por eso que Dios le dice a Jesucristo, tú permanecerás para siempre, pero todas las cosas, aún el cielo lo vas a enrollar. Y es por eso que dice aquí, y oigan bien lo que dice, que ¿quién es que tiene esto preparado? Es Dios el Padre. Dice, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra,
guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Busque esto en la palabra de Dios para que usted vea donde Dios le dice a Jesucristo que Cristo lo enrollará, pero Él permanecerá. Porque el único que se mantuvo firme, incluso Él dio su vida a Dios porque Él era el responsable de toda la creación. Cristo es el responsable de toda la creación. Por eso Él mismo tenía que enfrentar a Dios la consecuencia de su propia creación. Así es. Cuando dice la palabra de Dios, la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Entonces, si la hierba se seca y la flor se marchita, y la promesa es que Cristo va a reponerla otra vez. Así es. Y nada más va a permanecer Cristo, su palabra. Amén. Dice que la hierba se secará y la flor se marchitará, pero va a ser hecha nueva. Porque la palabra, Cristo permanecerá para siempre. Y dice así lo siguiente: pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demorará en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios está esperando? Porque Dios quiere que todos se arrepientan. Aquí le está hablando a los pastores, le habló a los pastores que saben que están haciendo la voluntad de ellos mismos y que están engatusando a los inocentes. Le está diciendo: arrepiéntete de ese camino. Arrepiéntete de ese camino. Porque la condenación de aquel inocente va a caer sobre ti. Y de nosotros mismos, de todos por igual. De todos por igual, Dios está esperando que se arrepientan. La palabra de Dios explica con claridad. Jesús quiere que nosotros entendamos lo que nos está explicando y por qué de la cosa. Lo que dicen que acerca de la promesa que Jesús se tarda, déjeme decirle, usted está mirando que Jesús se tarda, como se explicó anteriormente, que se ha dicho que Jesús viene y no ha venido, que esto y aquello que dice la palabra, los predicadores. Pero usted sabe por qué Jesús no ha venido. Porque Jesús no quiere que usted se pierda. Y le está dando oportunidad a usted que usted reconozca y se arrepienta. Esa es la tardanza. La tardanza hemos sido nosotros que la hemos provocado. Amén. Y el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que ninguno perezcan. Y por eso el Señor se ha retardado en venir. Si todos hubiésemos aceptado ya, no hay necesidad para Cristo tenernos aquí mal pasando en la tierra. Ya nosotros tuviéramos todo en el cielo. Pero por eso mismo, por la desobediencia y la dureza del corazón, pero aún así Jesús está demostrando que no ama, no está dando tiempo. Entonces le está dando tiempo para que usted haga sus arreglos y usted mismo dice que Él se está tardando. No, haga los arreglos, acelere la segunda venida de Cristo, haga sus arreglos porque el Señor no quiere que usted se pierda. Y escuchen lo que sigue diciendo aquí para que no nos dejemos engañar. Dice: el día del Señor, oigan bien esto, el día del Señor vendrá como ladrón. En la noche. ¿Qué? El día del Señor vendrá como ladrón. Aquí está Pedro repitiendo las palabras de Jesucristo, que dijo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero aquí Pedro dice: el día del Señor vendrá como ladrón. O sea, ¿quién puede predecir cuándo un ladrón le va a robar? No, porque el ladrón lo está estudiando y observando que usted entre en descuido. Para entonces, el ladrón es como
como estos animales que cazan, ¿qué es lo que están? Esculeando la presa. Ahora, fíjese la ignorancia, la maldad, porque esto es ser malvado. Una persona que no reconoce sus errores es una persona malvada. ¿Cuántos no hay que se han equivocado poniendo día de que Dios viene, de que el día del Señor? Y cuando se chasquean, buscan otro tipo de cosa para no quedar mal. Y se inventan cualquier tipo de fábula. Donde dice la palabra que ni el mismo Jesucristo sabe el día que viene, ni aun los ángeles. ¿Y qué nos dice a nosotros? Viene como qué? Como ladrón en la noche. Nadie sabe exactamente la fecha específica, el día específico en que esto sucederá. Se nos ha dado ¿qué? Señales para estar preparados, que es diferente. Así es. Para prepararnos, eso es diferente. Pero decir, vengo hoy o vengo mañana, no. Tenga cuenta en seguir esta gente. Son un peligro para su salvación. Porque son malvados. Toda persona que no reconoce sus propios errores es un malvado que se destruye a sí mismo y destruye a los demás porque son egoístas. Y el egoísta ni quiere él avanzar, ni quiere que el otro avance. Tenga mucha cuenta, porque no le estoy diciendo yo, esto no es mío, es la palabra de Dios que lo dice. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos, lo que le dije ahorita, los cielos, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Cuando está hablando de los elementos, está hablando de todo lo creado. Todo lo creado será renovado nuevamente. Todo lo que se corrompió por el pecado, será renovado nuevamente. Y esta vez purificado por el ardor del Dios el Padre, que viene junto con su Hijo Jesucristo. Porque la autoridad se la dio Dios el Padre a Cristo, para que esto suceda. Dice, siendo que todo será destruido, ¿qué clase de persona debéis ser en santa y piedosa conducta? ¿Ven? ¿Qué dice aquí? Siendo que todo va a ser destruido, todo, incluyendo los cielos. Dice la palabra, incluyendo los cielos. Porque cuando está hablando de todos los elementos, dice, incluyendo los cielos. Entonces nos dice a nosotros, refrenad ustedes y miren qué, dice aquí, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta? La conducta mía, ¿qué clase de conducta debe ser si aún los cielos serán destruidos? ¿Ustedes están dando cuenta? La conducta que está pidiendo. Ser semejante al Hijo de Dios. Ser semejante a aquel que va a permanecer. Es ser semejante a aquel que va a permanecer. Porque el que va a permanecer es Jesucristo. Dios el Padre va a permitir que su Hijo permanezca porque su Hijo no se corrompió. Esa debe ser nuestra conducta, ser semejante al Hijo de Dios para poder vivir eternamente. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y desechados, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. ¿Se cuenta? Esto es temible. Esto no simplemente es a la tierra que va a venir este desastre, esta fundición, no. Por eso dice la palabra, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Sin corrupción. Sin corrupción. Y dice entonces, miren con cuán santidad deben ustedes vivir. Si aún en el cielo, donde comenzó la corrupción, serán también purificados. Imagínense aquí en la tierra.
¿O no acaso no dice la palabra, Satanás es un asesino desde el principio? Ladrón. Un ladrón. ¿Y dónde fue? ¿Cuál fue el principio? Homicida. Para nosotros comenzó en el jardín de Edén, pero para Satanás comenzó en el cielo, en la misma presencia de Dios, y engañó una tercera parte de ángeles, lo que hoy en día fueron arrojados y llevan lo que conocemos como demonios o quién sabe qué, porque no quiero nada que ver con el enemigo, no, él con sus cosas y yo con lo mío. Que Dios lo aleje de mí, que sea Dios quien lo reprenda. Hay muchos hermanos que ellos mismos se hacen la pregunta y se dan la respuesta. ¿Por qué Dios no destruyó al enemigo cuando se contrapiró con él? Déjeme decirle que Dios es justo. Dios es justo. ¿Usted sabe por qué se le dio la oportunidad al enemigo? Porque engañó la tercera parte de las estrellas. Entonces, si hubiese sacado menos de 50, usted puede estar seguro que hubiese perdido las elecciones, pero sacó más que Dios. Y Dios es justo. Y por eso reina hasta ahora en día. Pero el Señor dijo, déjenlo que gobierne para que los universos contemplen la obra de su mano. Y un día no será Él que se va a posicionar, sino ustedes que lo van a destronar. Hoy en día nadie quiere el gobierno ya del enemigo. Pero Dios es justo. Para los que preguntan que por qué Dios no lo destruyó, es que el que saca una tercera parte, aunque no tenga la razón, tiene el derecho. Dice la palabra del Señor aquí, el versículo 13 del capítulo 3. Pero según su promesa, esperamos nuevo cielo y nueva tierra, donde more la justicia. Por eso, amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. Y entended que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. ¿Ven? Y así dicen que tampoco que Pedro no entendía a Pablo. No, era un mismo. Era todo lo mismo. En todas sus cartas. Y es verdad. ¿Cómo presentaba Pablo a Jesucristo? ¿Cómo él saludaba? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, búsquelo. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba? ¿Qué nos enseñó Pablo? Ya todos somos iguales. Dios ha hecho un solo pueblo de los dos pueblos. Pero mira, no olvides tu lugar. Porque tú eres un injerto por la voluntad de Dios. Dios te ha injertado. Dios no ha desechado su pueblo por completo. Porque aún yo soy israelí, de la tribu de Benjamín. ¿Qué? Esto es para que no se engrandezcan. No dice eso Pablo. Mucho cuidado con engrandecerte. Mucho cuidado con comportarte como el primer pueblo, que aún viendo la gloria de Dios, se engrandeció y pecó, y fueron destruidos en el desierto, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Mucho cuidado tú ahora en engrandecerte. No es necesario que tú te circuncides, porque a ti Dios no te lo exigió. Pero guarda los mandamientos, purifícate con el bautismo, cree en Jesucristo, aléjate de las cosas inmundas. Eso dice Pablo. Y va conforme con lo que dice Pedro. Dice, en todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos.
Vosotros, amados, prevenidos como estáis, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por la eternidad. Amén. Sigan creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ya para el lunes, entonces entramos a la primer carta del apóstol Juan. Espero que este programa haya sido de bendición, haya sido de preparación. Y al líder que haya escuchado esto, este mensaje no fue planeado por mí, porque nosotros hemos dispuesto a ir explicando las escrituras punto por punto y letra por letra. Desde comenzamos en los evangelios hasta terminarlo en Génesis. Y después que terminemos en Génesis, vamos otra vez después que terminemos en Apocalipsis, vamos al Génesis ahora. Y si aquí el que te está reprendiendo es Dios y a ti te sirve el zapato, pues póntelo y arrepiéntete. Y enséñale al pueblo lo que Dios desea. Y deja de hacer la voluntad, tu propia voluntad, y de buscar tus propios beneficios. Y nosotros tratemos de comportarnos con esa santidad que nos está exigiendo para ser aprobados por Dios. Como dice ahí, de estar en paz con Dios. Porque si aún los cielos van a ser purificados, imagínense la tierra aquí, como vivimos en esta corrupción de la humanidad, los perversos de nuestro corazón. Y no nos dejemos engañar por nadie que nos diga que hoy viene Jesús, que debió venir ayer. No, eso no lo dice la palabra, que Él debió venir. Él vino y fue en el punto exacto que Dios decidió. Amén. No se deje engañar. Guarde los mandamientos de Dios. Crea que Jesucristo es como Dios lo proclamó, su Hijo, que está sentado a su diestra y vendrá en gloria. Crea, como dice la palabra, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. ¿Sabe usted por qué la Semana Santa, el viernes, es tan sagrado? No es según dicen las personas que Cristo murió, no. Es porque la Biblia relata que incluso Cristo fue bajado de la cruz el día viernes y sepultado el día viernes para no blasfemar el día de Dios dejando los muertos en la cruz. Porque venía el santo día de reposo, donde todo hombre, toda autoridad tenía que retroceder su pie de hacer sus propias voluntades. Es por eso que usted ve que un adventista o un israelita, el día viernes ya a las 6 de la tarde, cuando se posta el sol, cierra su negocio y se va a su casa tranquilo. Las mujeres preparan sus alimentos para no tener nada que hacer y tener descanso y poder adorar a Dios justamente. Y poder salir si quieren salir, pero antes de todo preparados. Y pueden salir al campo, pueden ver el río, pueden tener un espacio para hablar con su familia. No tener en la mente el sosiego del trabajo y del dinero. Poder ayudar a quien puedan ayudar. Si hay algún enfermo y no tienen tiempo de visitarlo en la semana, ese día poder visitar al enfermo. Es por ello que ustedes ven que en la Semana Santa quieren, por lo menos, porque la llaman santa, quieren hacer esto. Pero esto debemos hacerlo cada semana y cada viernes. Se dice viernes de preparación porque se acerca el gran día de Dios. El día que Dios santificó desde el principio y lo dio como señal a su pueblo. Así que en este Viernes Santo, porque el mundo lo ha declarado así, prepare su corazón para que
Así como usted pensó que Cristo resucitó o que resucita este domingo, resucita en tu corazón también en esta semana. Y comienza entonces a creer que Él es el Hijo de Dios. Y comienza a guardar lo que Él guardó. Guarda su palabra, santifícate, aléjate de todo pecado, de todo chisme, de todo vicio de drogas, de alcohol, de toda comida inmunda que Dios desde un principio ha establecido qué debemos comer, qué no debemos comer, cómo debemos vestir, cómo no debemos vestir. Nuestro propio comportamiento ya está fijado aquí en la palabra. Búscalo y apréndelo y vívelo y practícalo, porque la disciplina de Dios es perfecta. Amén. Santifícate. Procura hacerlo. Procura ser aprobado por Dios. Y ante todo, haz la palabra de Dios que viva en tu vida y en tu familia, en tu hogar y en tu trabajo. Que Dios te bendiga, que tengas esta semana llena de bendición. Que puedas meditar en el sacrificio que hizo el Hijo de Dios para poder darte la oportunidad de salvarte. Amén. Porque la elección no la hace Dios, la elección la haces tú. Dios te abrió el camino y te lo puso frente de ti y te dice a ti: hijo mío, elige tú ahora lo que quieres. Ya yo he sufrido, ya yo he derramado mi sangre, ya yo te he hablado claro, ahora eliges tú. Elígelo tú, porque en ti está salvarte o perderte. Así es. ¿Sí? En ti está salvarte o perderte. Elige tú el camino que quieras caminar. Ya no son asuntos del Señor, ya está en nosotros. Salvarnos o perdernos. Usted elige qué camino continuar. ¿Sabes qué te promete Dios? Dios te promete su protección si tú te comprometes en hacer lo que Él te exige. ¿Sabes que Él es más fiel que tú? Dios es más fiel que nosotros. Porque lo que Dios dice, aunque se rompa el cielo y la tierra, Dios lo hace. Y los que creyeron en esto se mantuvieron firmes. Por eso Pablo llegó hasta Roma. Por eso Jesucristo fue hasta la cruz. Porque el que había proclamado esto de él fue su Padre. Y hasta que Dios no decidió el momento, nada sucedió en contra de su Hijo. Y usted y yo también tenemos una gran responsabilidad, que es proclamar la verdad, la justicia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Saludos para César Martínez en esta hermosa mañana. Dios te bendiga, César. Toda bendición sea derramada para ti y tu familia, también para el de Mateo y su familia. Para Carlos Espinal también y su familia, para mi esposa Carolina Dames, para mi madre, mi familia, para mi compañero Manuel Tineo que me acompaña cada mañana, y para todos ustedes en este día de paz, este día de preparación. Preparemos nuestro corazón. Para todo pastor, sacerdote, también que reciba la paz y el amor de Dios para que transforme la voluntad propia y la enseñanza propia a la enseñanza y a la voluntad de Dios. Que si somos afligidos, seamos afligidos por lo que Cristo fue afligido, como lo dice aquí la palabra. Que si hoy en día nos persiguen o hablan de nosotros, sean por los mismos que hablaron de Cristo. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Bueno, no hay nada más que explicar, todo el Señor lo ha explicado claro. Estamos agradecidos de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a prestar oído. Aferrémonos a nuestro Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos.
Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted nos ha hablado en esta mañana, nos ha amonestado, palabra de vida, palabra que debemos abrazar, cogerla, traerla a nuestra mente y mantenerla en nuestra mente por todas las edades, para que nuestra relación con Cristo no se rompa, sino que cada día sea más fuerte, que estemos más unidos con Él. En su mano nos ponemos toda nuestra familia en su mano. Mire Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi vecino, todos nuestros familiares que todavía no le conocen, para que usted toque su corazón y que ellos puedan oír su voz, y también abrir la puerta de su corazón y permitirle que usted entre y tome el control de su vida. Ponemos la audiencia en su mano también, para que ellos acepten y puedan escuchar la voz y estar presto a su palabra, Padre. Su familia, que ellos sean una luz donde quiera que estén, para iluminar en la tiniebla, Padre Santo. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, Señor. Ponemos su iglesia en su mano, Señor. Usted ha establecido una iglesia, usted tiene un remanente firme y fiel. Ayúdenos, Señor, a mantener esa posición, Padre. Gracias, Señor, le damos. Quédese con nosotros lo que resta de este día. Dirija usted nuestro paso, Señor. Son favores que le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bye bye. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros en este tu programa, Despertar Cristiano. Despertemos que este es el llamado. Despierta. No duermas más. Dice por aquí al de Mateo, que Dios los bendiga siempre en donde quiera que se encuentren. Bendiciones a ustedes también. Bendiciones para ustedes. Bye bye y que pasen un feliz resto de este día. Bendecidos. Bye bye. Feliz semana para todos. Bye bye.